tal? Bueno, empezáis aquí con una separadora separada. Son los planes que vi la evaluación de la geometría en la primera parte del primer bimestre y la resolución de las tareas 1, 2 y 3. ¿Sí? Vamos a resolver rápidamente las tareas 3, paso a paso, de manera puntual, para que ustedes también cotejen sus respuestas y a modo de repaso. Entonces, con la primera tarea número 1, ¿sí? En la tarea número 1 vamos a trabajar entonces con el primer ejercicio. Ahí está la pregunta número 1. Listo, vamos a ponerla aquí y vamos a empezar a plantear lo que nos está diciendo el ejercicio. Ahí está. Veamos rápidamente. Me dice, en una recta se ubican los puntos A, M, B, C, N y D. Ya, vamos a graficar eso en primer lugar por acá. Vamos a trazar una línea recta más o menos referencial. Ya, ahí está. Y en esa línea recta vamos a ubicar puntos, ¿no? Vamos a ubicar puntos indicados ahí, ¿no? A ver, los puntos son los siguientes. El punto A por aquí. Vamos a decir que es el punto B. El punto M. Primero los puntos A, B, C, D, convenientemente. Porque fíjate que M y N, M está entre A y B. O sea, M está por acá. Pero te dice algo importante. Te dice que M es punto medio de AB, ¿no? M es punto medio de AB. O sea, M está por aquí en medio. Quiere decir que la distancia hace la misma pasa con el punto N, que es punto medio de CD. Entonces, por aquí faltaba, ¿no? Corrección. Este es el punto C y este es el punto D. N está entre C y D, porque N es el punto medio, N estará por acá. Eso implica que la distancia que hay de N a C será la misma que hay de N a D, a los extremos, equidista de los extremos, por definición de punto medio. Además te dice que la longitud de BC es 3, esta longitud es 3, S, y MN, desde M hasta N, esa longitud es 9. Vamos a ponerla ahí. Esa longitud es 9. Con eso me pide calcular AD. Me está pidiendo calcular desde A hasta D. ¿Cuánto es todo esto, no? La longitud del segmento más grande en este caso, desde A hasta D. Muy bien, ya hemos planteado gráficamente y lo que nos está pidiendo es X. Entonces, bueno, bastaría para comenzar, bueno, también remarcar aquí, ¿no? Todo esto es 3 para que no se vaya a confundir. Según dato del problemita, eso es 3. Vamos a darle valores aquí. Digamos que esto es una minúscula, esto es una minúscula porque son iguales. Al otro lado también, como es punto medio, Cn igual a Nd igual a B. Entonces empecemos a observar en primer lugar. Observamos lo siguiente, ¿a qué es igual 9? O sea, vale decir Mn, la suma de A más 3 más B, ¿sí? A más B más 3. De ahí nosotros ya tenemos cuánto vale A más B. Pasando a restar el 3, A más B vale 6. Es importante este resultado porque nos va a permitir calcular el valor de X, ya que en segunda instancia yo observo que X, todo lo que nos están pidiendo, no es otra cosa que la suma de este A más todo esto y más este B, ¿no? La suma de ellos tres. Entonces bastaría con plantear aquí, ¿no? Que A más B más 9 es X. Casualmente A más B ya lo tenemos, es 6 más el 9. Encontramos que el valor de X que nos están pidiendo es igual a 15. Y esa sería la respuesta en este primer ejercicio de la tarea 1. Muy bien, para que ustedes cotejen, verifiquen sus respuestas. Continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 2 de la tarea 1. Vamos por acá nuevamente a revisar el enunciado y vamos a plantearlo rápidamente. Dice, se ubican los puntos consecutivos nuevamente A, B, C, D y E. Vamos a ubicarlos rápidamente de manera referencial aquí. Los puntos, ahí está. En una recta siempre. Y como son consecutivos, en ese orden, ¿no? A ver, vamos a ubicarlos por acá. En ese orden. Puntos A, B, C, D. Y ahí está, en ese orden. Dice que si AB es igual a
CD. Ya, vamos a aprovechar ese dato. AB igual a CD. Entonces, lo que mide AB, lo vamos a poner de color verde, es igual a lo que mide CD, según dato del problema. Son iguales. Eso es dato. ¿Qué más? Además, otro dato aquí vamos a resaltar. Ya dice que BC más DE es 14. Eso vamos a ponerlo aquí abajo, como un dato. Ya, eso es un dato. ¿Qué más? Numéricamente hay otro dato aquí también. Vamos a poner un segundo dato, seleccionar acá. También se cumple esta relación entre las longitudes de los segmentos. Otro dato. Vamos a poner dato número 2. Segundo dato. Listo. Seguramente esos datos nos van a servir para calcular lo que nos están pidiendo. Me están pidiendo, y aquí lo vamos a remarcar, BD. BD nos están pidiendo. Ahí está, eso es lo que yo quiero hallar, BD. Muy bien. Entonces, si queremos hallar BD, empezamos a analizar la situación. Por aquí, de repente, otro dato sería, primero, ponerle valores a lo que nos falta. En este caso, vamos a llamarle a esto un A minúscula, digamos, porque no sabemos cuánto mide. Y a este también sería minúscula, porque son iguales, ¿no? Miden lo mismo. Miden lo mismo. Ya. Sí. Nos falta, le vas a ver, ya que no le vamos a poner un B. Vamos a ver. Luego de eso, tenemos por aquí otra situación, ¿no? Nos falta DE, pero si tú observas en los datos, el segundo dato sobre todo, ¿ya? Por aquí, en primer lugar, por aquí. En primer lugar, este segundo dato, vamos a reemplazar lo que tenemos por acá. A ver, ¿quién es AB? AB es A. ¿Quién es DE? No sé, eso es lo que quiero saber. Están multiplicándose. A ver, aquí, ¿quién es CD? CD también es A. ¿Y quién es AD? AD, AD, AD. AD sería 2A más B, ¿no? Sí, ojo, esto de acá. Ahí está. Eso tengo el segundo dato, en primer lugar. Fíjate que aquí yo puedo cancelar esto y llego a la siguiente conclusión. Que la longitud, según lo que yo he planteado, interesante, ¿no? Es lo que yo llego. Y eso lo voy a aprovechar para ponerlo en el gráfico. Entonces digo, D, ya sé cuánto mide. ¿Cuánto mide esto? Mide 2 veces A más B. En función de lo que yo ya tenía, nada más. Ahora, después de eso, vamos acá al otro dato. En segundo lugar, aquí, ¿no? Vamos aquí y reemplazamos aquí. Seguramente ahí vamos a encontrar algo más interesante. A ver, reemplazando BC. BC es B más DE. DE es 2A más B. Y todo eso vale 14. De ahí simplemente 2A más 2B, encontramos que A más B es 7, de frente. A más B es 7. A más B es 7. En tercer lugar, ¿qué es lo que te están pidiendo? Fíjate que lo que te están pidiendo es PD. Y hago el BD según tu gráfico, fíjate. Según tu gráfico, BD es B más A o A más B. Y eso tú ya lo tienes acá, es 7. Simplemente reemplazas y ya sabemos que esto vale 7, por lo tanto la respuesta sería la longitud de BD es igual a 7. Respuesta entonces a este segundo ejercicio. Ahí está. De la tarea número 1. Bien, prosigamos entonces ahora con la resolución del tercer ejercicio de la tarea 1, para que ustedes vayan verificando ahí. Seguro que no es la única forma, ¿no? Hay más de una manera a veces a resolver un ejercicio. Lo importante es que el resultado al final coincida, ¿no? Ahí está. Ahora vamos con el ejercicio número 3, a ver qué dice por acá. En una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C, D, E, F. Nuevamente, hay que trazar por aquí y ubicar esa línea recta de referencia para ubicar ahí los puntos, ¿no? Los puntos indicados, a ver. Vamos a marcarlo aquí. Punto A,
B, C, D, E y F. Esta. Muy bien. Me está diciendo varias cositas. En primer lugar, por acá este dato no pasa desapercibido. Se cumple una relación de proporcionalidad entre las longitudes de esos segmentos. Bueno, entonces, de ese dato, ya ese primer dato, vamos a aprovechar esa proporción y creo que como es conveniente, vamos a igualar todo eso a una constante. Con ello tenemos que CD es 3K. Vamos a ponerlo acá. Esto de acá, CD es 3K. Y eso lo aprendemos rápidamente de ese dato. ¿Qué más? BE 4K. B, desde B hasta E, eso es 4K. Listo. Ahí seguimos avanzando. Desde B hasta E, 4K. Muy bien. ¿Qué más? AF 5K. Bueno, eso vamos a ponerlo por acá. Desde A hasta F. Eso es 5K. Un poquito más grande y todo. Todo es como 5 por algo, ¿no? Como 5K. Ahí está. Muy bien. Eso de este primer dato. Hay otro dato aquí. Hay otro dato. Vamos a trabajar ese segundo dato por acá. Creo que nos compete eso. Este segundo dato. Luego, en segundo dato. En el segundo dato, vamos a reemplazar a ¿qué tenemos por aquí? AD más B más C, F es igual a 36, ¿no? Y a mí me están pidiendo ABF, no olvidar eso. Me piden AB más EF, ¿no? AB más EF. Bueno, de acá nada más ya lo podemos deducir. AB más E. ¿Pero qué cosa es AB más EF? No sería el valor de K. Si acá BE vale 4K y todo vale 5K, la diferencia sería AB más EF, que sería un K, ¿no? Entonces es evidente que esto es K. En otras palabras, lo que yo necesito saber es cuánto vale K. Y eso lo voy a encontrar del segundo dato, ¿no? Básicamente reemplazando convenientemente. Ya, convenientemente. A ver, vamos a analizar un poquito este dato. Así como está AD, reemplazando, no sabemos cuánto vale ADN. También con CF sabemos cuánto vale. Entonces vamos a desdoblar. ¿Ya? Este AD, para empezar, este AD, lo podemos AC más CD, según el gráfico, ¿sí? Eso es válido, ¿no? Y eso está sumándose con B, eso lo copiamos igual, más CF. Ese CF también lo vamos a desdoblar. Ese CF convenientemente lo vamos a desdoblar como CD más DF. CD más DF. ¿Ya? Ahí está. Y todo eso igual a 36. Listo. Muy bien. Ahora sí. De esta parte yo puedo hacer lo siguiente. Reemplazar lo que ahora sí tengo. Por acá. Empecemos. CD que vale no es también eso es, ¿no? Fíjate en el ¿qué cosa es AC más DF? AC más DF no sería la diferencia entre todo que es 5K menos CD que es 3K. Todo 5K menos 3K es AC más DF. Y eso sería 2K. En otras palabras aquí, ¿no? Este AC más el DF que está por aquí debe ser 2K. Y lo vamos a poner por aquí. Y todo eso debe ser igual a 36.
Todo eso debe ser igual a 36. Lo vamos a poner de esta manera, ¿ya? Para que haya crear confusión. Vamos a ponerlo así mejor. AC más D. Sabemos que esto de aquí, según el gráfico, es 2. Y con eso ya tenemos simple adición. Donde resolviendo esto, el valor de K nos va a salir igual a 3. ¿Ya? Para ganar tiempo, el valor de K es igual a 3. Si el valor de K es igual a 3, por lo tanto, AB más F, es lo que nos en este caso. Esa sería la respuesta entonces en este ejercicio, ¿no? Un poquito de y que ¿no? Ese valor tenemos en gráfico. Sigamos con el ejercicio número 4 de la primera tarea en el capítulo, ¿no? Ahorita, ¿no? El capítulo de segmentos. Por aquí, ahí. La pregunta número 4. En esto me está hablando otra vez de puntos consecutivos, también es para graficar. Todas las preguntas eran para graficar. Entonces, caballero, nomás hay que graficar. A ver, entonces graficamos, ¿está? Y empezamos a graficar los puntos. Ahora apareciendo. C y D primero. A. B. Son los puntos medios M de AB, N de C. Ya, mira. M punto medio de AB. M punto medio de AB. Se repite la historia, eso ya lo hemos hecho. Estos son iguales. Y N también por acá. N de C. Entonces, por aquí N. Eso, lo que estamos con bebecita, A minúscula, ¿no? No sabemos cuánto vale. Luego dice, vamos a poner desde B hasta 16. Desde B a 16, ahí está. Entonces por ahí también reemplazamos eso. Claramente, ¿no? Desde M hasta N. Eso es tu X. Entonces vamos por acá. Me piden cuánto mide desde M hasta N. La longitud del segmento de pidiendo. De repente faltaría darle un valor aquí. Vamos a darle a esto L. ¿Ya? Digamos que mide L, una variable. Entonces, fíjate que lo que te están pidiendo, MN, ¿qué cosa sería ese gráfico? A, B. O sea, sería A. Eso es lo que necesitas saber. Puedo, si en primer lugar, si quién, de a qué es igual la suma de quienes según el gráfico o 2b más c. Eso es lo que viene. En esas dos ecuaciones lo que nos conviene es miembro para encontrar sumando 10. Tenemos A, C, simplificando ello, ya tenemos la respuesta, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que te están pidiendo es 2. Y esa sería la respuesta en esta cuarta pregunta. Avanzando, tiene su resolución y repasando, ¿no? Sigamos con la pregunta 1, la pregunta número segmentos, el primer capítulo que hemos trabajado. Ahí está la pregunta número 5. Dice, otra vez, ¿no? Ubicar en una recta los puntos consecutivos A, B, C y D. Vamos rápidamente, ubiquemos los puntos consecutivos en la recta. A ver, puntos consecutivos
A, B, C y D. Por acá. Punto A, punto B, punto C, punto D. Dice que de B hasta C es mi resultado. Sigamos. Haya la distancia entre los puntos medios de A, B y C. La distancia entre los puntos medios por acá. Explica que esto es igual. ¿No? Ya sabemos. Puntos medios de A, B y C, D también. Vamos a decir N que sea puntos medios no iguales, estas longitudes, ¿no? Son iguales. Está pidiendo entonces la distancia entre los puntos medios. O sea, la distancia entre aquí me están pidiendo en otras palabras, encontrar que sería un dato acá, ¿no? Que vale desde A aquí para aquí no es 16, ¿no? Donde abajo es una longitude vida más segundo, ¿no? Entonces X es A más B más 6. Ahí está. De los cuales 6, la diferencia es 2A más 2B. Y eso es lo que vamos a poner por acá rápidamente, ¿no? A ver, observamos aquí entonces, ¿no? Se observa que 16 es la suma de 2A más 6 más 2B. De lo cual resolviendo te das cuenta que A más B5, ¿no? Rápidamente. A más B5. Si A más B5 ya salió. Ya salió porque te están pidiendo simplemente X. Por lo tanto, X es igual a más B más 6. Y eso. Entonces, en este muestra, ustedes vayan verificando y validando sus resoluciones. En su momento ya estamos entonces a las tareas, bueno, la tarea número 2. La pregunta de la tarea número 2, ejercicios ya de lo de ángulo. Rápidamente entonces nos vamos con la primera pregunta de la tarea 2. Ahí está. La primera pregunta de la tarea 2, ¿no? Nos está dando las claves y bueno, ¿qué dice por acá? Vamos a analizar un poquito. Me está diciendo que la suma de las medidas de dos ángulos es 120 y el complemento del primero es igual a 11 veces el complemento. La razón de la razón mediante división. No sé qué son estas manera general que sean lo ya las medidas, ¿no? Las medidas sean alfa y beta. Que las medidas sean alfa y beta, ¿ya? Lo que te están pidiendo es la división entre alfa y beta. Eso es lo que te están pidiendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí vamos bien. Un poquito. Me dice el primer dato que son los suman. Primer dato. Muy bien. Luego dice el complemento del primero, ese es el complemento dato para aquí. Segundo dato, dice que el complemento del primero, o sea, de alfa, es igual a 11 veces el complemento, o sea, de beta. Bueno, resolviendo esto, podemos llegar aquí para encontrar un poquito 90 muy bueno,
intersecciones despejamos es menos eso a partir de desarrollo, ¿no? Vamos a llegar a eso. Ahora lo que vamos a hacer es tomar lo que hemos obtenido en el primer dato y en el segundo dato. Acá. Tercer paso, entonces, por aquí. Tercer paso. Vamos a ponerlo de esta forma. A ver. En tercer lugar, la segunda cuando sea menos z igual. Lo acomodamos de esa forma y sumamos. Vamos a sumar. Cancelar alfa 1020, todo eso por acá, 12 beta igual a 1020, ¿no? Dividiendo el valor de beta es igual a 85 grados. Muy bien, pero si el valor de beta es igual a 85 grados, eso implica que el valor de alfa, que suma 120, sería lo que falta, 35, ¿no? 35. Entonces, por aquí, entonces, alfa debe ser igual a 35. Ok, sí. La quinta va, se me da 7, simplificando. Muy bien, y esa sería la respuesta entonces de la razón entre las medidas de sus ángulos mencionados en el ejemplo, ¿no? Ahí está. Sería entonces la respuesta del primer sobre. Continuamos con el ejemplo número 2 de la tarea del capítulo de ángulos geométricos. Por acá. Ahí está. Ya, en este caso, nuevamente me está planteando un enunciado que graficar. Me dicen los activos A o B, C y C o D. Ya. Hay que graficar. A ver, el ángulo acá. El algo así. Todos ángulos consecutivos. Poner aquí el ángulo B, B o C, el C o D. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Qué más? Según condición. ¿Qué más dice por acá? Que OX bisectriz del ángulo AOC. OX. Vamos a tener que graficar. OX es bisectriz del ángulo AOC. Entonces, OX tiene que estar entre A o C, y eso implica que tiene que estar al medio, ¿no? Para que se note eso, creo que hay que hacer un pequeño cambio aquí. Sí, hay que hacer una pequeña corrección. Vamos a corregir un poco el gráfico. Creo que así sería el gráfico más o menos, ¿no? Bueno, algo así sería el gráfico más o menos, pero para que se preste. Ahora sí, ángulos consecutivos A o B, D o C, C o D, OX bisectriz del ángulo A o C. Vamos a graficar OX. Más o menos divide al ángulo AOC en dos partes iguales. Entonces, más o menos ahí estaría OX. ¿Ya? Bisectriz. Si es bisectriz, no olvidar entonces que esta longitud que está aquí, este ángulo, perdón, con este ángulo que está aquí son iguales. ¿Ya? Porque la bisectriz hace eso. Luego dice por acá, esto es de OX. Me falta de OY. OY también es bisectriz. OY es bisectriz del ángulo BOD.
de BOD, su bisectriz OY. Entonces, OY biseca a BOD, más o menos ahí podría ser. Entonces sería OY. Ahí está. Entonces, OY divide, ¿no? Divide al ángulo BOD en dos partes iguales. Eso implica que esta abertura y esta abertura tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que tener la misma medida angular. Son congruentes, porque se dividen en partes iguales. Listo. Para que recordemos que bisectriz, vamos a hacerle aquí la discontinuidad. Y aquí también, ¿no? Recordando que es una bisectriz. Ya está. Ahora sí. Me está pidiendo calcular A o B. A o B, ¿no? Me pide calcular A o B, ¿ya? Pero me está dando otro dato por aquí y vamos a sacar ese dato. Dice que sí, la medida de AOB menos COD es 18. Ya vamos a poner eso acá. Por acá un dato. Un dato. La medida del ángulo AOB menos la medida del ángulo COD, eso es igual a 18. Según dato. Y dice que el ángulo X o Y vale 12. Ya, vamos a poner ese dato. A ver. X o Y sería esto, ¿no? Esto de aquí. Ya dice que eso vale 2. ¿No? Este ángulo de aquí vale 2. Ahí está. Ya tenemos que este ángulo vale 2. Muy bien. Con esa información empecemos a atacar. Te piden AOB. AOB está por acá. AOB está por acá, ¿no? Ya. Vamos a empezar entonces con el dato, ¿ya? Vamos a empezar con el dato. A ver, AOB es lo que yo quiero hallar. Vamos a decir que lo que queremos hallar, como ya usamos X, vamos a decir que sea alfa. O sea, lo que yo quiero hallar es AOB es alfa. Entonces a A o B le vamos a poner alfa. Entonces este A o B que sea alfa, ¿ya? Es A o B es alfa, no te olvides, ¿ah? Estamos partiendo de que A o B sea alfa. Si A o B es alfa, ahora vamos al primer dato. En primer lugar, por aquí, entonces digo, eh, A o B es alfa menos es igual a 18. Con eso ya tenemos, ¿no? Que la medida del ángulo COD pasando esto al otro lado sería alfa menos 18, ¿verdad? Alfa menos 18. Despejando nada más. Ya tenemos obtenido la medida de... ¿Dónde está aquí? Vamos a poner al... Vamos a aprovechar también las bisectrices, obviamente, ¿ya? Ahora, otra cosita, el ángulo YOD. El ángulo YOD es lo mismo que el ángulo YOB, por ejemplo, ¿no? Para empezar, para aprovechar eso, lo primero que voy a hacer es esto. Mira, voy a completar lo que falta. ¿Ya? Aquí hay un pedacito que falta, por ejemplo, este ángulo que está aquí, ¿no? Vamos a llamar este, ¿ya? A este ángulo acá vamos a llamarlo B. Si ese ángulo es B, ¿cuánto vale? Esto es alfa. Bien, esto también es alfa más beta, porque recuerda que es bisectriz. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahora, falta completar un espacio aquí que lo voy a pintar de color celeste, este de acá, este espacio. Eso se puede hallar en función de lo que ya tenemos. A ver, si lo rojo aquí el negrito vale 12, que esto es celeste sería alfa más beta menos 2. ¿Sí o no? Claro, sería eso, ¿no? Sería eso. Y ya con eso puedo hacer la observación que yo te dije, ¿no? Entonces, tras completar los ángulos que faltaba, vamos abreviando nada más. Decimos, observamos, ¿no? Llevo de el con ningún
la medida, vamos a decir, veo es a la del ángulo de acción. Claro, la bisectriz. Eso dice saber, ¿no? Por la bisectriz. Pero mira, convenientemente vamos a aprovechar esa igualdad para encontrar el valor de A. Hacemos con el ángulo, en este caso, BOY. 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 Si te das cuenta, BOY es lo de ver. Eso es beta más 12 o 12 más beta. Vamos a ponerlo aquí también. 12. Vamos a ponerlo aquí. Es 2 beta. A la suma de vamos a poner 2 betas. Sería suma beta menos 12 más al menos de todo. Claro, también. Ahora te das cuenta que beta celular, yo creo 30, el otro pasa a otro lado aquí, a ver, ya, 30 para acá, y acá esto pasa, sumando, tenemos que el valor de alfa efectivamente es 21, efectivamente, y esto ya así. El resto son más interesantes de analizar. Ya, es como el ya no congresos ahí número 3. Aprovecho más que está por acá. Me está diciendo que el ángulo no sé cuánto vale. Vamos a aprovechar el siguiente manera. Entonces, igual, ya no sé cuánto, igual. Listo. A o D menos 2 veces A o B es igual a 30. Ya, vamos a empezar. Vamos a empezar entonces dando un valor. Primero lo que te está pidiendo. Entonces, lo que te sé que más necesariamente, ¿no? X más alfa. Al otro lado también, eso también es X más alfa. Necesariamente. Alfa X más alfa. Pero si te das cuenta que X y alfa es necesariamente. Primera condición aquí, segundo. Ya construiste eso, ya sabes cuánto vale cada ángulo según las variables que tienes planteadas. Con eso va luego aquí en el segundo dato. El segundo dato está ahí a medida del ángulo A o D, ¿no? Menos 2 veces la medida del ángulo A o B es igual a 30 grados. Ya, eso es. Entonces vamos a reemplazar, a ver, ¿quién es la medida del ángulo A o B? Sería alfa más alfa, ¿no?
Vamos a ponerlo, ¿eh? A sería 2 alfa más x, ya de frente, sumando nada, sumando. Menos 2 veces la medida del ángulo A o B. El ángulo A o simplemente es alfa nada más. Y eso está duplicándose y restando, y eso es igual a 30. Bueno, con eso es evidente que ya salió, porque acá este 2 alfa y menos 2 alfa se van a cancelar, encontrando que el valor de 30 grados. Entonces analizamos. En este caso, estamos haciendo aquí, resolviéndolo en vivo. Ya. Al momento me refiero. No, eso es 3. La pregunta número 3. La pregunta número 4 de la tarea 2, la tenemos por ahí y la podemos resolver rápidamente. A ver, ahí está. Nuevamente es una pregunta que hay que graficar. Hay que graficar. Está hablando de ángulos A o B, B y los ciertos valores. Más o menos vamos a retirar esto un poquito más abajo para que nos dé el espacio. Y vamos a tener más o menos así, ¿no? Vamos a decir, a ver, A. Podemos ver que este listo. Ahora, según la medida si es bisectriz, estos ángulos deben medir lo mismo, ¿no? Me determinan la visión de A o no, puede también no, si se me estará no debe más algo así. Digamos que esta sea su bisectriz de A o D. Ya, esta sea o N. Ya vamos a ver la bisectriz de A o D, su bisectriz o N. Eso implica que todo es la bisectriz también ahí, ¿no? Ya está. Ya estamos completando según las condiciones del ejercicio. Bueno, en primer lugar, vamos a completar de repente por los ángulos más pequeños, por los de rojitos, ¿ya? Primero vamos a completar por acá. Primero, vamos a decir sea alfa. ¿Dónde está alfa? Aquí, pues. Ellos dos, que sean alfa, sean iguales. No sé cuánto vale, le pongo una letra, ¿no? Recuerda que te están pidiendo el ángulo que determinan las bisectrices, N y M. Entonces, no te olvides que lo que te están pidiendo es esto de acá. Eso acá te están pidiendo. Eso es tu X, ¿ya? Entonces, si acá es alfa y alfa, de repente me faltaría completar algunas partecitas por acá. Por ejemplo, a ver, de repente completando aquí este espacio pequeño, este ángulo que está aquí. A ver, este ángulo que está aquí de color celeste, vamos a decir. Ese ángulo falta completar en función de lo que ya tenemos para no usar más variables. Digamos lo siguiente. Entonces, observa la bisectriz. Observa la bisectriz de color verde. La bisectriz de color verde
son iguales, entonces quiero que te des cuenta aquí. Vamos a ponerlo ya. Acá, segundo. Vamos a ponerlo acá, en segundo lugar. Observa que la medida del ángulo AON es igual a la medida del ángulo NOD. Por la bisectriz, pues, ¿no? Ya. Fíjate a qué es igual NOD. ¿Cierto o no que NOD es la suma de X más alfa más 20? X más alfa más 20. Eso es NOD. X más alfa más 20. ¿Se puede decir eso? Claro. ¿Sí? Es lo de verde, que es X más alfa más 20. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? X más alfa más 20. Acá también, X más alfa más 20. ¿Ya? Pero al otro lado está el ángulo AON. También, que también es X más alfa más 20. ¿Está bien? Bisectriz nada más. Pero gracias a ello, gracias a ese el pequeñito, por tanto, si tú le das de verdecito, te va a dar este ángulo. Eso acá en tercer lugar, la medida del ángulo NOV, la medida del ángulo NOV va a ser igual a todo 70, ¿no? Menos lo de alfa X más alfa B. Con ángulo X. Bueno, resuelve y te das cuenta que la medida del ángulo E rápidamente va a ser igual a 50 menos X menos alfa. 50 menos X cuenta. Gracias a encontramos el valor de X. Finalmente, nuevamente voltea y observa lo que es X. La suma de quiénes. X es la suma de eso de celeste, que es 50 menos X menos alfa. Pero sumado con quién? ¿Sumado con quién? Con este pedacito que es alfa. Es alfa, con alfa. Y eso es pues, porque ahí te das cuenta que aquí se cancela. Entonces, esto pasa al otro lado, 2x igual a 50. Y obtienes rápidamente que el valor de X que te estaban pidiendo es 25 grados. ¿No? Y eso sería, pues, entonces, el resultado. Quizás hay otro camino, tal vez, de manera ahí de observar y plantear. Continuemos el capítulo de ángulos geométricos. A ver, por acá. Dice, se tienen los ángulos consecutivos cuyas medidas forman una progresión aritmética. Hay a la medida del ángulo formado por las bisectrices del segundo y cuarto ángulo. Bueno, en el primer ángulo, a ver, un primer ángulo aquí, un segundo ángulo aquí, tercer ángulo aquí, y vamos a decir un cuarto ángulo aquí, algo así, referencialmente nada, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Ya los 5 ángulos están en progresión aritmética, suman 180. Te está pidiendo la medida del ángulo que forman las bisectrices del segundo y el cuarto ángulo. A ver, la bisectriz del segundo ángulo. La bisectriz del segundo ángulo sería esta de acá, más o menos ahí.
Ya, esa sería la bisectriz del segundo ángulo. Que sea ángulo estaría por acá. La bisectriz del cuarto ángulo estaría por acá, más o menos. Vamos a decir que sea N, ¿no? Si son bisectrices, no olvidar que estos de acá son iguales, ¿no? Y al otro lado también, ¿no? Que estos de acá son iguales. No olvidar eso. Muy bien. El ángulo que forman esas bisectrices sería nuestro X. Entonces por acá vamos a ponerle, ¿no? Esto es nuestro X. A ver, vamos acá es nuestro X. Ahí está. Eso sería nuestro X. O sea, nos están pidiendo X. Pero no olvidar que esos ángulos están formando una progresión aritmética, ¿no? Están aumentando una cierta cantidad constante, uno respecto al anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, convenientemente, como tenemos bisectriz a un lado y bisectriz al otro lado, vamos a decir que el primer ángulo es el menor sea y las tengan los países y ese más. Bueno, el tercero ya no será 2 alfa más 2R, sino 2 alfa más 4R. 2 alfa más 4R. Estamos subiendo. 2R. El que sigue ya no será 2 alfa más, pero como está partiendo será alfa más 3R más 3. El 4 ya tenemos ahí era no sumarlos acá. Más 4 más se queda calma más igual
lo que la última pregunta en el capítulo de ángulo geométrico, ¿no? Ya es una de las formas de trabajarlo. ¿No? Por eso no he puesto el ángulo inicial, la razón de la progresión aritmética. Ahí está entonces el ejemplo número 5. Continuaríamos ya con la tarea número 3, que es la última tarea, ¿no? La última tarea en el capítulo de ángulos entre rectas paralelas y una secante. A ver, ahí tenemos también algunas preguntas. La pregunta número 1 y la última tarea que se asignó. Ya, vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ya. Dice que en este jardín se están formando con esas ramitas, esas figuras, nos piden calcular alfa más beta, ¿no? Es un problema tipo D. Vamos a tratar de ser directos aquí, para no demorarnos mucho. Esta de abajo nos da la idea de una recta, de una porción de recta. ¿Sí? Ahí está. De repente lo que nos faltaría es en la parte superior hacer lo mismo. En la parte superior hacer lo mismo, o sea, por este punto que pase otra recta paralela. Pero paralela decimos, ¿no? Paralela, más o menos paralela tendría que ser ahí. A ver. Vamos a corregir esto. Para que sea paralela. Más o menos ahí tendremos, ¿no? Más o menos ahí. Ya, entonces, paralela, ojo. Ella es paralela con ella. ¿Ya? Entonces vamos a remarcar eso, es importante. Trazamos una paralela, beta, él también es 6 beta, por la Z, ¿no? Él es 6 beta, pasa, ¿no? Sube. Bueno, y tras ello, ya la cuestión está mucho más sencilla, porque simplemente nosotros podríamos aplicar la famosa propiedad de la escalerita, ¿no? Bastaría con prolongar aquí, a ver, vamos a prolongar esta línea hasta este lado, así, hacia afuera, de esta forma. Que voy a dar con este de aquí, a usar acá el color, ¿sí? Con este que está aquí, ¿no? Con este que está aquí, con este que está aquí. Todos los ángulos que estoy coloreando de rojo van a participar en la llamada propiedad de la escalerita. Ahí está. Y esos ángulos deben sumar 180 entre las paralelas, ¿no? Entonces, la propiedad de la escalerita, solo que está al revés, ¿no? Están yendo hacia abajo. En el caso de la gráfica de la diapositiva están subiendo. La misma, ¿no? Más un alfa aquí, más el más dos alfa, ya que acá no consideramos porque ya está aquí, ¿no? Ya no estamos repitiendo. Pero sabes, 180, tenemos acá 6 beta, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 más 6. Mira, acá te está viendo. Sacamos sexta, 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 y tienes alfa más beta es 30 grados, ¿no? Y esa sería la respuesta entonces en el ejercicio tipo de ángulos entre paralelas y una secante. Convenía trazar una parte superior y aplicar la propiedad de la escalerita. Sí, ahí está entonces el ejercicio número 1. Vamos rápidamente para terminar ya con el ejercicio número 2 ya del tercer capítulo, que fue ángulos entre rectas paralelas y una secante. En este caso, vamos a hacer algo parecido. Me están pidiendo la medida del ángulo entre L1 y L2. Para que esto se pueda visualizar un poco mejor, voy a hacer lo siguiente. Vamos a correr un poquito aquí el gráfico, de esta manera. Y para observar el ángulo que fueras, vamos a prolongar, ¿no? Por acá. Prolongamos L2
Si prolongamos L1, entonces el ángulo que forman va a ser este. Ahí está. El ángulo cuando se cruza. Eso sería mi X. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿No? Y lo demás es muy sencillo. Porque bastaría aquí con trazar una paralela a L2. A ver, por acá resaltando. A L2 vamos a buscarle una paralela, pero por la parte de arriba, más o menos ahí. Más o menos ahí, una paralela. Recuerda que tiene que ser paralela y justo convenientemente que pase por este punto, ¿no? Ahí está. Entonces, paralelas, no te olvides. Trazamos esa paralela. Al trazar esa paralela ya sabemos que el X que está aquí abajo sube, ¿no? Sube por la Z. X, no ángulo que está aquí. Recuerda que todo es 180. 90, X, 90, L es 90 menos X, ¿no? Para que todo sume 180, ¿no? Es evidente. Y tras ello, podemos aplicar la famosa propiedad de Serruchito, ¿no? La famosa propiedad de Serruchito. Ya vamos a ver. Los ángulos que están hacia un lado, ¿quiénes son? A ver. 40, vamos a ponerlo por acá. 50 y 70. La suma de ellos debe darte la suma de los ángulos que están hacia el otro lado, los otros dientes del otro serruchito que está hacia el otro lado. Vamos a resaltarlo aquí. A ver, de color morado, ¿no? Sería 90 menos X, 10, 20, y también participa este de acá, ¿no? 20, ¿ya? Entonces la suma de los morados debe darte la suma de los verdes. Esa sería la propiedad de serrucho. Lo ponemos por acá. Lo ponemos por acá rápidamente. Entonces decimos acá, por la propiedad de serrucho. Se cumple, ¿no? Que 40 más 50 más 70 debe ser igual a la suma de los otros ángulos que están al otro lado. 90 menos X más 10 más 20. 90 menos X más 10 más 20. ¿Qué más? Y más 90. ¿No? Y tenemos una simple ecuación ahí. Y resolviendo eso, el valor de X nos debe salir ahí 50 grados. ¿Ya? Verificamos eso y tenemos ahí la resolución de la pregunta número 2 en el capítulo de ángulos entre rectas paralelas, algo parecido a la anterior. Entonces convenía trazar una paralela por la parte de arriba y aplicar la propiedad de Serrucho, ¿no? Ahí está, ejemplo número 2 entonces. Sigamos con el ejercicio número 3 ya para ir terminando. El ejercicio número 3, a ver por acá. Ahí está. Ahí está el ejercicio número 3. Veamos, me dice en esta figura L1 paralela a L2, L3 paralela a L4, calcular X más Y. ¿Sí? X más Y. Bueno, de repente podemos aprovechar primero esas paralelas, ¿no? A ver, en primer lugar, lo que salta a la vista es observando L1 y L2. Ya lo voy a remarcar por aquí. A ver, L1 y L2. L1 y L2. Esas líneas. L1 y L2. Son paralelas. Entonces, estos ángulos que están aquí, observando estas rectas que están aquí, esta y esta, solamente esas dos, 60, ¿no? Para hacer 3 debe ser igual. En conclusión, vale 120. Primera observación, gracias a lo cual ya tenemos el valor en θ, 120. ¿Ya? Punto número 1. Ahora, tras ello, hay otras paralelas, L3 y L4. Vamos a enfocarnos en ellas. A ver, por acá, L3 está por acá, L3, ¿no? Y L4. Ahí está. Listo, ellas también son paralelas, no te olvides, ¿no? Entonces, a ver, con él son paralelas.
Concentrándonos solamente ya en las paralelas de color marrón, también tenemos una propiedad llamada propiedad serruchito que hemos usado anteriormente. Bastaría con encontrar los ángulos que faltan por ahí. Bueno, básicamente uno nada más. A ver, sería este de acá. Este ángulo que está aquí es 180 menos θ. Ya está, porque al costado dice θ y todo suma 180. Entonces, número 2, si L3 es paralela con L4, ahí podemos aplicar la propiedad del serrucho. ¿No? La propiedad del serrucho. Si aplicamos la propiedad del serrucho, entonces tenemos lo siguiente. Los ángulos que están Así es, hacemos 120, ¿no? Reemplazando nada más. Y quedaría así, 260 menos θ y esto es igual a x más y. El valor de x más y, por lo tanto, aquí a ver, 80 más 180 menos θ, ¿verdad? Sería 80 más 180 sería 260. 260 menos 120 sería 240, 140. Ese es el valor de la respuesta, 140 entonces. Listo. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio entonces. Bueno, en esta pregunta número 4 es muy sencillo darse cuenta de que nos está diciendo que la avenida Wilson y la avenida Alfonso Ugarte son paralelas. Nos da la idea de rectas paralelas por acá, ¿no? Vamos a remarcarlo. Esta avenida Wilson con esta avenida Alfonso Ugarte son paralelas, ¿no? En caso ideal, ya está. Son paralelas. Si son paralelas, tú te puedes concentrar en las avenidas que voy a pintar de color verde, que nos dan la idea de rectas secantes. A ver, por acá. Esta de acá. Y esta otra. ¿No? Si te das cuenta ahí, tenemos tres ángulos que están hacia un mismo lado y eso es una propiedad directa, ¿no? Es una propiedad directa. Entonces, observando aquí, ¿no? Se cumple que 6 beta más 3 beta más 35 más 4 beta deben sumar 360, propiedad. Propiedad. Entonces, rápidamente digo acá, ¿no? 6 beta más 3 beta más 35 más 4 beta debe ser igual a 360, propiedad. Directo, eso está en la diapositiva también que les compartí, es una propiedad, ¿no? Cuando tengas esa disposición de figuras, y eso se demuestra, ¿no? Bueno, entonces de ahí, simplemente planteando, tenemos el valor de beta sería, a ver, 6 y 3, 9, 9 y 4, 13 beta, 13 beta igual a 325, beta sale, vamos a ponerlo acá, 13 beta es igual a 325, restando el 35, beta sería 25. 25. Verificamos eso, verificamos, y ahí tenemos la respuesta. Entonces la pregunta 4 es directa, ¿no? Con esta propiedad. Es directo, solamente el adorno del deco con las avenidas que nos dan la idea de algunas líneas rectas, ya sean paralelas o secantes, para aplicar las propiedades que ya nosotros conocemos y que hemos trabajado, ¿no? Ahí está, no olvidar entonces, se está indicando, ¿no? Que estas dos avenidas son paralelas. Muy bien, nos vamos con la última pregunta o la penúltima, ¿no? La penúltima, la última. Sí, sí. En el capítulo de ángulos entre rectas paralelas, ahí está. Me está diciendo que calcule el valor de x menos 15 si se cumple que L1 y L2 son paralelas. De repente aquí resaltemos las paralelas, es lo primero, ¿no?
resaltemos las paralelas, que son las de color naranja. Eso es importante porque con eso vamos a aplicar las principales propiedades que se dan. A ver, rápidamente vamos a hacerlo de esta forma. Mira, con las paralelas, este ángulo de aquí, a ver, es alfa, ¿no? Este ángulo de aquí, sabemos que estos dos ángulos que están aquí en la parte superior sumados te dan el que está aquí, la propiedad de la M, ¿no? Ahí está, la M. La propiedad de la M. El ángulo que está aquí es la suma de los cachitos de la M. La naricita de la M es igual a la suma de los cachitos de la M. Así le enseñamos a los chicos de semestre 2. Ahí está, la propiedad de la M. ¿No? Vamos a poner por acá, ¿ya? Lo vamos a hacer de otra manera quizás. Ahí está. Vamos a poner la propiedad de la M, ¿no? Alfa más zeta es igual al ángulo que está aquí. X en este caso. Importante eso porque sabemos que para encontrar el dividendo, ¿no? Menos 15, necesitamos alfa más zeta. Pero X, eso también es X. Y es más, y ese X más 2 alfa más 2 es de 180, o sea que también se verifica esto, ¿no? Se verifica que todo esto es media vuelta, o sea, 180 grados. Entonces lo ponemos por acá, número 2, 100 grados X más 2 veces alfa más 2 veces teta. De lo cual ya ustedes se dan cuenta que puedo simplemente aprovechar eso, factorizando el 2, tengo alfa más teta, y alfa más teta es lo que he encontrado arriba, ¿no? Eso es X por 2, ¿no? Más X igual a 180. X simplemente es igual a 60. Pero ojo, no te están pidiendo X, ten mucho cuidado. No te están pidiendo X, están pidiendo X menos 15. Acá piden X menos 15. Esto es 60, que es X menos 15. Y esto será vamos con la última pregunta, la número 6. Ya en la evaluación parcial. Gráfico L2, ¿no? Paralelas. Me pide el X. Muy bien. Vamos a remarcar esa por acá. Esta línea y esta línea de abajo son paralelas. Eso es por condición del problema. No porque parece, sino lo está diciendo, ¿no? Si son paralelas, por los llamados ángulos correspondientes. Si aquí abajo tenemos que es X, ¿no? Arriba también, necesariamente, ¿no? Arriba también se va a cumplir lo mismo. Aquí también esto, acá es necesariamente. ¿Cierto? Necesariamente eso también es 2X. Necesariamente. ¿Sí? Ahí está. Ahora, tras ello, de repente otra cosa. Vamos a completar este ángulo de color azul. A ver, lo voy a remarcar. Este ángulo de acá. Ese ángulo, si todo es X y abajo es tetita, no sería teta. ¿Sí? Vamos a ponerlo mejor acá porque se note mejor. A ver, está muy grueso el plumón. Así. X menos teta. Sumado con el teta te da todo el X. Ya, pero si esto es X menos teta y arriba también tienes teta, sumando estos dos, te vas a dar cuenta que este ángulo de aquí también es X. También es X, ¿no? Entonces con eso ya salió, ¿no? Ya salió. Ya salió porque simplemente acá, este X más este 2X deben ser 180, ¿no? Eso se observa, ¿no? Por acá, observando el X más el 2X que está al otro lado, debe dar 180. X igual a 60 y se acabó. Lo que te estaban pidiendo en ese caso. Resolución a la última pregunta del capítulo de ángulos entre rectas paralelas, último tema. Ya para que ustedes, a modo de repaso, de repente revisen los ejercicios, verifiquen sus resoluciones, ¿no? Y practiquen también un poco más, con miras al examen, porque esos temas van a venir.
Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.